Doctor Torres Goitia, quisiera pedirle que nos redondee un poco el impacto, además hacia afuera internacional en la región, del que usted ha sido parte después de estas reformas fundamentales en el ministerio, y después cómo fue que vuelve a la función pública, en este caso al Parlamento. Muchas gracias. Primero le quiero decir que mi salida no fue tan inocua, me dolió mucho desgajarme del país, pero si me cerraron las puertas en la universidad, la propia OPS consideraba que lejos de ser un factor de colaboración, era un punto irritativo y que tenía que tener el más bajo perfil, y yo podía desde el exterior mantener correspondencia con los dirigentes de los comités populares de salud y alentarlos desde fuera, incluso ayudarlos, porque no es que yo logré, pero logramos entre muchos que la OPS lo invitara a Toribio y Hinojosa a hacer una gira por varios países latinoamericanos explicando la participación popular que se dio en Bolivia. Entonces, todas esas cosas fueron influyendo a que me quede fuera. Y quedándome afuera y viviendo en Lima, logré que gracias a esta coincidencia de que funciona ahí el Acuerdo de Cartagena, yo me junté con los trabajadores representantes del acuerdo, les conté las experiencias, los impulsé a organizarse y se organizaron en el Perú como parte de mi labor del ministerio, fue eso, pero al mismo tiempo ellos tuvieron la iniciativa de hablar con venezolanos, colombianos, ecuatorianos, y logramos armar una enorme confederación y fue una satisfacción enorme ver cómo habían países donde Venezuela, por ejemplo, habían 5 centrales obreras, digamos en nuestros términos, notoriamente cada uno. Una era social cristiana, otra era marxista, otra era liberal, otra era así. Como hay partidos aquí, habían centrales obreras en Venezuela. En Colombia no habían tantas, pero habían, digamos, en vez de 5, 4. Y en el Ecuador había algunas organizaciones muy sólidas de trabajadores, con oficinas, con publicaciones periódicas y todo, pero unas de un partido, otras de otro y otras de otro. Yo les hice ver que eso no era un mérito. Defendían su posición, porque decían, es que sabe que nosotros trabajamos con ideología, con principios teóricos y tenemos afinidades políticas, partidarias incluso, sin ser agentes de un partido, siempre cuidaban ese detalle, pero nos entendemos mejor. Entonces yo les decía, bueno, sigan entendiéndose, pero creamos un organismo suprapartidario en cada país que se dedique a la salud, y lo hicieron. En Venezuela surgió una confederación, no me acuerdo los nombres que tenían en que adoptaron en este momento, pero todos eran las organizaciones que tenían. Y entre todas juntas hicimos una confederación internacional, andina se llamaba, Confederación Andina de Trabajadores. Esa confederación andina tuvo un primer congreso en Cochabamba, un segundo congreso en Quito, pero más que eso motivó en sus países movilizaciones de trabajadores muy activas, todas financiadas por UNICEF, para los congresos, para eso UNICEF daba el dinero. Naturalmente todas las actividades eran financiadas por ellos mismos, pero UNICEF al final empezó a desincentivar, digamos, esto. Uno, porque cambiaron las direcciones, yo me llevaba bien con la directora de ese entonces, se cambió la dirección, entró otra persona que no tenía las mismas motivaciones y me hizo ver algo que también es cierto. Me dijo, hay una deformación en lo que estamos haciendo porque los trabajadores son demasiado salarialistas y tienen un enfoque
tan fijo a su salario que están deformando esto que le entendemos a usted, de que la salud es una reivindicación social global donde está incluido el salario, es muy distinto a hacer una lucha salarialista para la salud. Un detallito muy sutil, pero me dijo, se está produciendo una distorsión. No podríamos hacer que entren más gentes. Actores, claro. Entonces yo inmediatamente dije, pero en Bolivia las juntas vecinales se han hermanado, como que los comités populares de salud en realidad son juntas vecinales que nombran para salud a los más preocupados por la salud y tienen el aval de la Central Obrera Boliviana, que como a nivel ya de ciudad entera o de departamento, el que lideriza la organización tiene que ser obligadamente un líder de la Central Obrera, departamental o nacional, lo que sea. Entonces se casan juntas vecinales con obreros. Les pareció magnífico y empezamos a trabajar en ese sentido. Y también logramos hacer, pero lo que no pudimos es que se casen entre juntas vecinales y obreros, porque los obreros eran obreristas y las juntas vecinales eran lo que son, defensores del bienestar municipal, digamos, ¿no? Tienen bien trazadas sus líneas, y hacer que todo eso quede debajo de la salud fue posible en las grandes campañas de vacunación. Ahí se movieron todos y subieron las coberturas enormemente en los 5 países. Pero no se pudo lograr la misma experiencia que Bolivia, y uno tiene que aprender que cada país es distinto y cada país como que reclama un liderazgo. Y quizás no encontramos ese liderazgo en los países, porque en cada país tenía que haber alguien que sea de ahí, claro, que sea de ahí y que lleve esto adelante. Además, puede que haya influenciado también en eso el hecho de que yo acabé mis contratos y tenía pues la mitad de mi alma aquí en Bolivia. Yo quería volver a Bolivia. Los comités populares no murieron. Se mantuvieron en la época de paz, como le dije, incluso subiendo de categoría, en la del MIR mezclados con la cuestión social, pero vivos todavía, y en eso venían las elecciones que tenían que renovarse. Yo quería estar en el país, quería ser parte de la actividad, y regresé al país, y naturalmente, a pesar de que mantenía correspondencia con los líderes sindicales, y mucho tiempo después se siguió manteniendo, no era la misma situación que la de los comités populares, y en algunas partes todavía, la parte vecinal se mantiene, pero la parte de los trabajadores, además la política tiene sus avatares. Estuve a comienzos ya de este nuevo siglo, el 2003, 2004, en Venezuela, y pregunté por mis viejos amigos luchadores. Ninguno estaba en el esquema político chavista, estaban en otros esquemas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero esto no es un movimiento de izquierda, ¿qué es? Esos eran izquierdistas de cepa, de raíces. No me podían dar muy clara la explicación, pero me dio la impresión de que los líderes populares que tenía Chávez ya eran líderes nacidos al calor de otros esquemas, y los viejos luchadores habían sido marginados, ¿no? O se marginaron ellos o los marginaron, uno nunca sabe lo que pasa en otro país, pero cambió la cosa, ¿no? Entonces yo me di cuenta que hay movimientos populares ahora en varias partes, pero aquello no dejó mucha huella como ha dejado aquí en Bolivia. Usted me preguntaba... ¿Y cómo el retorno acaba en las listas del MNR para ser senador, que ha sido senador de la República en ese periodo? Bueno. Mire, cuando yo era ministro, formamos un grupo
casi se me sale el mal nombre que le pusieron nuestros enemigos, que era el grupo aéreo estratégico. Era el grupo asistencial de estudios, una cosa así, de gente que no era del ministerio, gente que se preocupaba por la salud, mis viejos amigos de la CONCIF, y entre esas estaba la doctora Barragán, que usted la ha debido conocer, tiene el mérito de haber hecho de un consultorito chiquito un centro de salud más grande hasta que llegó a construir el Hospital San Gabriel. Ella es de familia alemana, como que su apellido es Bauer, casada con un boliviano, Barragán, y tenía relación con fundaciones alemanas y pudo lograr armar un hospital que hasta ahora es un hospital muy grande con mucho contenido social. Trata de levantar a la gente, de dar ayuda a la gente pobre, en fin. Esta doctora, mientras yo esté en el exterior, había llegado a ser amiga de Goni Sánchez de Lozada. Y como nos veíamos con alguna frecuencia en reuniones así, en una vez me dice, doctor, ¿usted no quisiera hablar con Goni Sánchez de Lozada? Y yo dije, ¿qué tengo que hablar yo con Goni Sánchez de Lozada? No, doctor, él va a ser presidente de la República algún día. Y es un hombre que vale mucho. Le digo yo, vale pues como exponente del conservadurismo, de la derecha reaccionaria, él es el exponente número uno. Sí y no, me dice. Pero ¿por qué usted nos ha dicho siempre que hay que hablar con todo el mundo, que nada está al margen cuando se trata de defender la salud? Le estoy hablando de una persona que cualquier rato va a ser presidente de este país y que quiere hablar con usted, de una vez le digo, me ha pedido que lo invite. Ah, por ahí debería empezar, digo, ya una invitación, la reacción es distinta, yo no lo puedo mandar al diablo a una persona que educadamente me hace invitar con usted. Yo estoy dispuesto. Y fui. Y me sorprendió, en una larga charla de toda una mañana, pero en síntesis, lo que me planteó es esto. Me dijo, yo soy un hombre de empresa, sé cómo generar riqueza y sacar de la pobreza a este país que da vergüenza. Los maestros se pelean por aumentar el 5, el 10% de sus salarios y a veces son 10 pesos los que se les aumenta en un mes. Y esos salarios dan vergüenza, yo no sé cómo viven con eso. A diferencia de muchos políticos que se enriquecen y sacan su plata al exterior y tienen hoteles y viven bien gracias a eso, yo tengo la característica de que todo lo que tengo lo tengo debajo de la tierra de este país, están en las minas. Y yo no he de poder vivir bien si este país vive mal. Necesito que este país cambie. Y yo sé generar riqueza, pero no sé cómo arreglar la parte social. Sé que hace falta educación, que hace falta salud, todo eso, pero no tengo en mi equipo de gentes una persona que me diga cómo hacer eso. Entonces yo te invito, Javier. Necesito tu ayuda, y no solo tu ayuda, de todos tus amigos. Yo sé que tú eres amigo del Julio Mantilla, que es comunista, pero que también lo necesito, y fue prefecto, ustedes recordarán. Necesito hablar con los miristas, tú eres amigo de los miristas, y yo necesito hablar naturalmente con la gente sana de los miristas, con la gente que no me va a poner problemas, que se va a dedicar a hacer una política social como quieran ustedes. Yo no me meto en eso, plata les he de dar, pero la política social la hacen ustedes y la hacen bien. Pero Goni le dijo, estás hablando de algo que yo no pensaba encontrar. Verdaderamente aquí hace falta mucha política social. Y no es que yo tenga el privilegio de saber. En salud tengo mi idea bien clara, la participación popular, todo eso.
Pero eso es pues lo que te hemos envidiado a ti. Cuando has hecho la gestión te hemos envidiado. Tu régimen no ha servido para nada. Ha hecho más pobres a los pobres. Y yo he ganado 10 veces, he decuplicado mi capital en la época de la UDP. Sí, te lo digo sin ambajes, porque lo he hecho dentro de todas las fórmulas legales. No he robado un medio a nadie. Pero lo que ustedes han hecho es para facilitar a los ricos y empobrecer a los pobres, a título de hacer una revolución, un disparate, pues Javier. Ustedes han hecho un disparate, pero tú no. Tú has orientado una cosa que yo quisiera rescatarla. Yo me quedé dudando y le dije, mira, Goni, vengo del exterior con gran deseo de colaborar y yo voy a hablar, voy a buscarlo a Julio Mantilla, voy a buscarlo a, ¿cómo se llama?, el que fue su canciller, Araníbar, Antonio Araníbar, voy a hablar con Jaime Paz, voy a hablar con toda la gente que pueda y a ver qué dicen. Hablé yo, Mantilla se montó medio reacio primero, pero después aceptó. Antonio Araníbar me dijo, a Urioste lo admiraba mucho el Goni, no por cosas que hubiera hecho, sino por una ONG que tenía de indígenas, campesinos. Yo hablé con todos ellos y encontré cierta ductilidad, ¿no? Cuando volví donde Goni le dije, hay estas posibilidades, y entonces él me pidió, me dijo, mira, hay una fundación Milenio que está encargada de redactar un plan de gobierno, el plan de todos. ¿Tú podrías entrar a colaborar en eso? No te estoy ofreciendo nada, no es rentado, no tiene nada porque sé que no te interesa. Esto es voluntario. Tú podrías, le puedo decir que te citen allá, muy bien. Entonces fui a una reunión y me sorprendió ver una asamblea bastante grande, donde lo que menos había eran movimentistas. Eran gentes de empresa, de aquí, de allá, y gentes de izquierda. Me acuerdo, Horst Greve, Toranzo, un montón de gente de formación de izquierda, discutiendo cómo hacer un plan educativo, cómo hacer para la salud. Bueno, yo participé en la reunión, me gustó, la charla era muy productiva, muy grande, y entonces el presidente de entonces de la Fundación Milenio me dice, he oído sus expresiones y coinciden con lo que nosotros estamos buscando. ¿Sería tan amable en formar parte del equipo? Estamos haciendo un plan de gobierno para el supuesto caso en que gane Goni Sánchez Lozada. ¿Usted estaría de acuerdo? Entonces yo abiertamente le dije, mire, esto es un compromiso político. No, nada, absolutamente. Usted es libre de tener su posición y nosotros la nuestra. Yo no soy movimentista, me dijo. Soy simplemente presidente de esta fundación a la que se nos ha pedido este trabajo. Y como eso estoy invitándolo a usted, sin compromiso de ninguna clase en lo partidario. Bueno, dije, voy a hacer. Y empecé a asistir, y poco a poco me fue gustando tanto esta cosa, que en materia de participación popular, yo era el eje, ¿no? Entonces ya me preguntaban a mí, yo era ya un referente de la participación popular, ¿no? Yo contento, porque cuando uno encuentra eco de las cosas que siente profundas, pues no tiene otra que alegrarse. Y encontraba buenas personas, periodistas destacados. Yo decía, ¿por qué no vamos a trabajar en esto? Y poco a poco empezamos redactando el plan de todos. Cuando estuvo acabado el plan, periódicamente venía Goni, eso es lo curioso, ¿no? Y era siempre de un temperamento un poco violento.
¿Y esto han hecho? No tiene pues pies ni cabeza. ¿Cómo van a financiar esto? ¿Con qué? ¿De dónde van a sacar plata para esto? ¿No? Tienen pues que poner, cuando quieran una cosa, piensen de dónde. Y me lo plantean a mí, y yo sabré operar, claro, pero esto son bellas cosas sin esqueleto. Así no se hace una política social. Una política social tiene que tener sustento. A trabajar otros 10 días buscando fuentes de aquí y de allá. Ustedes propongan, decía, yo voy a decidir, pero ustedes propongan alternativas, varias alternativas. Pero no pueden dejar que la educación debe ser así, que las maravillas, 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 y ¿con qué? Y entonces ponía su punto, rechazaba redacciones, se metía aquí, metía allá, y yo decía, caramba, este hombre es realmente apasionado. Le llegué a tener simpatía precisamente por su carácter enérgico y terminante, y hasta desconsiderado, porque nosotros nos quemábamos las pestañas haciendo esas cosas para que no le guste. Pero al final se armó un documento que fue el que se publicó, el Plan de Todos, que yo hasta ahora lo considero el más coherente de todas las políticas de gobierno que han habido en nuestro país. Es un plan muy bueno. Lamentablemente, la operacionalización no fue tan acorde con lo que estaba escrito. Muchas de las cosas estaban puestas más o menos bien. Pero usted me preguntaba cómo es que yo llegué a ser candidato a senador. Estando metido en eso, vino Julio Garret, con el que somos compañeros desde kinder, ¿no? Nuestras familias pues amistadas desde mucho antes, los padres de él con mis padres. En el mismo colegio entramos al kinder y terminamos el bachillerato juntos, ¿no? Y después del bachillerato, juntos dirigimos un periódico, Tribuna Universitaria. Él fue el primer director, el segundo director yo fui. Entonces, teníamos muchos rasgos de hermandad con Julio Garret. Él siempre político, partidista, pero así, cerrado. Primero del PIR. Cuando el PIR se formó con el Partido Comunista, él tuvo la habilidad de no pasarse al Partido Comunista y quedarse como un pirista suelto, y poquito a poco entró al MNR porque era una buena posibilidad de realización política. Yo le tomaba el pelo, ¿no? Porque pasaba. Yo también he pasado por diferentes partes, pero nunca he entrado a ninguna, ¿no? Ni fue del PIR, ni tampoco del Partido Comunista, tampoco del MNR, como le he contado, pero manteníamos nuestra amistad. Y entonces me dice un día, Javier, qué bien que has retornado al país, y ahora retornamos a tu tierra, aquí en Chuquisaca. Yo voy a ser candidato a senador, y te ofrezco, primera alternativa, ser mi suplente, porque yo, siendo senador, voy a trabajar para tomar la Cancillería, y me voy a dedicar, quiero ser canciller, y ya tengo hablado con Goni, y voy a ser canciller. Entonces te voy a dejar y tú vas a ser senador. Segunda alternativa, ser el segundo después de mí, con la seguridad de que vamos a ganar, porque Chuquisaca es plaza del MNR, en ese entonces lo era. Entonces tú puedes ser el segundo de la lista de senador y me acompañas. Y reforzamos, y contigo más, tú mueves tus comités populares, siempre estaba de moda todavía los comités populares, y salimos de candidato. Y finalmente, si no te gusta esto, te ponemos en la lista de primer diputado, que eso es seguro que sales. Escoge tú. Yo, que no tenía idea la diferencia en ser diputado y ser senador, siquiera nunca había pensado en esas cosas, yo le dije, mira Julio, dame tiempo para pensar, primero si me meto en estas elecciones. Segundo, vienen las alternativas que tú me estás dando, que me parecen buenas, ya. Y
como quiera que en estos trabajos del Plan de Todos iba frecuentemente Goni, a mí se me ocurre decirle, ¿por qué no le consulto a Goni? Entonces un día de eso le digo, Goni, tú sabes que soy muy amigo de Julio Garret y me ha hecho esta propuesta. Ese, qué hombre más inorgánico, ese no tiene palabra, no, qué mala gente, ¿cómo te viene a proponer eso a ti? Bueno, le digo, no lo tomes a mal, somos tan amigos que ha querido hacerme un favor. Yo entiendo que tengo que pensarlo porque es una decisión muy dura meterse ya en la política partidaria y todo lo demás, porque entiendo que para ser senador tengo que inscribirme al MNR mínimamente, y es una cosa que yo tengo que pensarla. No, es que él sabe, él lo está haciendo con su segunda, este tipo no da puntada sin hilo, él sabe lo que está haciendo, y no me gusta. Entonces, Goni le digo, mira, me basta saber esto. Yo no voy a aceptar nada porque no quiero tener problemas. Si es así. Y me fui, charlé con mi señora y me dijo, ay, bien que no te metas. El Julio es bien tramposo. Le digo, no porque sea tramposo, sino porque me parece que no es una cosa del partido, que es del Julio y de repente con muy buena voluntad me está invitando a mí. Pero si el jefe del partido no le gusta, ¿qué hago yo ahí adentro? Sí, me dice, no. Bueno, resulta que a los 2 días recibo una llamada telefónica de Goni Sánchez de Lozada. Entonces yo le contesto al teléfono y me dice, Javier, te tengo que pedir disculpas y he dejado pasar estos 2 días para serenarme un poco porque ese día que me has contado estaba muy rabioso y después te he de contar los motivos de mi reacción tan fuerte. Pero te quiero pedir disculpas y te quiero decir que yo no soy quien pueda oponerme a tu carrera política. Tú tienes todo el derecho de aceptar la invitación de Julio Garret o aceptar la que yo quiero hacerte para la paz. Sí, también en La Paz nuestra lista de candidatos a senadores no está completa y me gustara si tú me aceptas ser parte de la candidatura. Y entonces le digo, pero Goni, eso significa que me tengo que inscribir al partido. ¿Qué? ¿Quién está hablando del partido? Estoy hablando de política grande, de bien para el país. Y tú vas a hacer un bien para el país con partido o sin partido. Olvídate del partido, yo no te voy a pedir nunca eso. Bueno, déjame pensar, porque también de sorpresa. Y entonces, primero si meterse o no meterse, ¿no? Porque aunque uno no se inscriba al partido, ser candidato a senador por un partido es nomás ser de un partido. Uno no puede decir yo no me he inscrito, es un absurdo. Piensa que te piensa y mientras tanto avanzaba el Plan de Todos y era tan lindo el Plan de Todos que caramba, digo, ¿y por qué no voy a aceptar finalmente? Y mi gran amiga Lilot me decía, pero Javier, ¿cómo? Imagínate, desde el Senado armamos los comités populares de salud de nuevo, ¿no? Y cualquiera que sea el ministro de salud, como senador, tú lo agarras de la oreja y le haces marchar y hacemos una revolución en la salud. Es esta la oportunidad. Ahora, de que seas por Chuquisaca o por La Paz, eso ya te lo dejo a tu criterio. Naturalmente, por Chuquisaca seguro vas a salir. Aquí en La Paz es duro porque el MNR nunca ha ganado en La Paz. Aquí en La Paz han ganado Banzer, ha ganado fulano, sutano, pero el MNR no. Y el MNR es bien duro. Pero como me pidió Goni el hecho criterio de cierta autoridad, yo opté por aceptarle a Goni.
¿no? Todavía Goni me pidió 1000 disculpas por no ponerme en primer lugar, porque ya se había comprometido con Guido Capra, y Guido Capra era muy abiertamente sincero, era tremendamente. Además, a Capra ya tiene formación, ya lo hemos formado políticamente y ya está hecho. En cambio tú vas a aprender recién. Bueno, yo lo que pienso hacer no creo que necesite mucho aprendizaje, pero ya, además le digo, no me interesa ser tanto senador, sino no decirte que no, seguir colaborando, porque yo tenía en mente, dije, bueno, ya que estoy metido, me voy a meter de alguna manera para controlar la política de salud desde donde esté. Y me metí a ser candidato a senador, y me acuerdo cuando las elecciones, claro, yo cabalmente en el Hospital San Gabriel se hicieron las primeras reuniones de los comités populares, después pasamos a ¿cómo se llama?, Vino Tinto, donde había un dirigente de los comités populares, Toribio Hinojosa, apareció y dijo, oh, doctor, esta vez nos vamos a mover todos, usted va a ser nuestro senador. Se armaron los comités populares, y una cosa muy especial, en el campo los indígenas también se acordaban de las movilizaciones populares y dijeron, venga doctor, vamos a apoyarlo. Se armó una cosa grande de apoyo, y yo tenía una confianza ingenua en que íbamos a ganar. Cuando resulta que empiezan los cómputos, y era pues un tas con tas, creo que con Banzer, no me acuerdo con quién era que nos ganaba la elección, y éramos en segundo lugar, siendo candidato a segundo senador, como llamaban entonces, ninguna posibilidad. Pues el primero sí tenía, porque éramos o primero o segundo. O sea, Capra estaba garantizado. Yo era el que estaba en duda. Y me acuerdo, en las reuniones políticas que habían, eso fue lo curioso, cuando ya habían reuniones del MNR, yo que no era militante del MNR, empezaron a aparecer los mineros de San José, los fabriles de esto, los otros, toditos mis amigos, ¿no? De la época del doctor Siles, al fin ha entrado al partido, doctor. No se iba a decir, no he entrado, gracias, muy amable, al doctor lo tienen que nombrar jefe de esto, jefe de... Decía, no me distraigan, yo soy candidato a senador y no quiero ser jefe de nada, no, déjenme tranquilo. Y así barajaba las cosas, pero me acuerdo una vez, Goni me dice, no se puede tener confianza en ti, ahora resulta que tú eres más popular que yo en el partido, no hay quien no me hable maravillas de ti, ¿qué has hecho? Entonces yo le digo, esta pobre gente es la misma gente que lo apoyó al doctor Siles, la misma gente que lo apoyó a Paz Estensoro, que te apoya a ti. Incluso hay gente que no era del MNR y ahora es del MNR, pero son mis amigos de tanto tiempo. Y entonces yo era un factor en el MNR en ese entonces, ¿no? Me hacían 7000 homenajes. Bueno, pero en las elecciones, en las encuestas que se hacían postelectorales, teníamos tan poco chance que uno de los, el negro Quiroga, que era el jefe del departamental del MNR, me dice, yo lo noto a usted demasiado tranquilo, doctor, estamos pero en sí o no con Banzer, digamos, no me acuerdo bien, y a usted le importa un pepino. Otros hubieran estado desesperados. Le digo, es que vamos a ganar, pierda cuidado, vamos a ganar. Faltan todas las laderas, faltan esta provincia, y vamos a ganar. Yo tengo mis comités populares en esas zonas que me han garantizado que vamos a votar. Y me se sonríe y dice, qué ingenuidad, ¿no? Y puede que haya sido ingenuidad, pero resulta que en el cómputo, por primera vez en la historia, el MNR ganó en el Departamento de La Paz y yo fui senador. Y de esa manera entré al Senado. Y me acuerdo
quise en el Senado, y hasta ahora me arrepiento no haberlo hecho, quise formar una especie de cenáculo con los dirigentes laborales y vecinales para ver qué se podía hacer por la paz y reunirnos, digamos, una vez al mes en una salita que hay en el Senado. Y Toranzo me tomó el pelo. Me dijo, usted está queriendo volverse compadre Palenque. Yo reflexioné y dije, claro, no vaya a ser que me estén pensando, porque ¿qué va a hacer pues, con esa gente? Porque, ¿en qué le van a ayudar? Yo que sí, que no, pero seguí. Y me acuerdo, logré que en el Alto, que era la parte más conflictiva, siempre ha sido conflictiva el Alto, se reunieran las juntas vecinales y todos los de las juntas vecinales estuvieran de acuerdo con el plan de todos, porque mi estandarte era el plan de todos. Yo les leí el plan de todos, les dije cómo era, qué tal y qué cual, y dijeron, ya vamos. Entonces, había una pugna en las juntas vecinales, una pugna política que siempre ha habido, los de aquí, los de allá. Y yo, por cimentar más, les diga, no quisieran irlo a visitar al presidente para plantear a él lo que ustedes me están pidiendo a mí, para ver qué tanto tenemos de perspectivas. Yo confiaba en la claridad del Goni, dije, esto va a ser tan franco que los va a convencer. Y le pido a Goni, le digo, pero claro, pues, y entonces nos bajamos como 50, 60 personas, como que la sala no alcanzó, tuvimos que ir al Salón de los Espejos, una gran asamblea con Goni, y los planteamientos de los juntas vecinales eran muy coherentes, muy lógicos. Y Goni se quedó espantado y dijo, es primera vez que me reúno con dirigentes populares como ustedes, y créanme que los admiro, les doy toda la razón. Sigan hablando con el doctor Torres Goitia, perfeccionen, me parece excelente lo que ustedes están planteando, organícense, van a tener mi respaldo, y de hecho tienen mi respaldo, yo voy a hablar con tal ministro, no sé, bueno, un éxito. Y a la salida Goni me dice, Javier, esto es lo que tiene que hacer el partido, si el partido me trae aquí pedidos para el sutanito, para el fulanito, cargo para aquí, cargo para allá. Nunca tengo contacto con el pueblo. No sabes cómo te agradezco, sigue la cosa. Pero a poco andar, los dirigentes del partido empezaron a tener celos, ¿no? Y la próxima reunión que quise, ya no fueron ellos. Entonces los dirigentes vecinales no, pues, son más inteligentes que nadie. Captaron eso y me dijeron, no ve doctor, el MNR no es nuestro amigo. Pero le digo, si ustedes están con el jefe del MNR hablando, vamos a tener problemas, doctor. Se hizo un poco difícil porque por un lado, a nivel del negro que le dije antes, Quiroga, la euforia era mucha, pero había medios mandos celosos que también estaban aspirando a ser dirigentes vecinales y que no tenían éxito y eran enemigos de los dirigentes vecinales que nos apoyaban. Goni entendía perfectamente que esos eran los que valían, aunque el otro hubiera sido del partido. Valía más la colectividad que la pertenencia al partido. Pero no era fácil manejar. Entonces, poco a poco fue bajando el entusiasmo y yo me tuve que replegar a las labores estrictas del Senado, que eran muchas, y con una cosa que la voy a mencionar, después seguramente la vamos a desarrollar. El hecho de haber estado antes de eso en distintos países con organismos internacionales me abrió un campo en UNICEF, en OPS, en el UNFPA y en muchas otras partes. Y entonces recibí invitaciones para ser parte del directorio de la IPPF, me invitaron a fundar la
Confederación Mundial de Médicos Parlamentarios en Bangkok, imagínense usted dónde. Recibí una carta muy atenta donde me decían que quieren organizar a los parlamentarios para la defensa de la salud, ¿no? Y que, dada los antecedentes que yo tenía, querían que yo participe en esa reunión. Entonces aparecí, pero con un mundo de reclamos del exterior que me obligaban a viajar muy frecuentemente. Me nombraron presidente del Comité Interparlamentario de Población, ¿no? Y yo tenía que moverme, fomentar reuniones por aquí, por allá, en tal país, en otro país, y eso me hacía viajar mucho, financiado por los organismos correspondientes. Cuando era de población, por el UNFPA, cuando era de médicos parlamentarios, por la Organización Mundial de la Salud. Nunca pedí un 5 al Parlamento para estos viajes, pese a que eran representación parlamentaria. Y me desvió, ese es el término, me desvió de lo que yo pensaba hacer en recuperación de la movilización popular, y quizás ha sido una grave falta mía haber descuidado eso y por tantas circunstancias perder una oportunidad de crear otra movilización social tan grande como esa. Sin embargo, con los buenos amigos y con Javier, mi hijo, que estaba, ya impulsamos la política de medicamentos, una ley de transmisión de órganos, la ley de los discapacitados, que hasta ahora me acuerdo y sigue vigente. La trabajamos con los discapacitados, porque esta tesis que yo tenía y sigo teniendo, de que los sujetos son los que tienen mejor opinión, para hacer la ley, en vez de invitar técnicos, yo invité a los propios discapacitados, cieguitos, inválidos, nos juntábamos en el Parlamento y cada cual planteaba su problema, y de ahí fuimos sacando para redactar la ley, que fue maravillosamente recibida. Ahí vino la gran colaboración de don Guillermo Pedregal, me acuerdo, porque tardamos tanto en elaborar esta ley de los discapacitados, que estaba ya a punto de fenecer una de las gestiones parlamentarias, cuando tuve que irle a rogar a don Guillermo Pedregal, que presidía la Cámara de Diputados, porque no ve que cuando una Cámara es la fuente de origen, la otra aprueba. Le dije, don Guillermo, tiene que hacerme aprobar esto en esta gestión, porque si no se muere. Pero no tenemos más que 2 sesiones, no sé cómo le hará. Cuando vio el tema y vio cómo se movían además los discapacitados se lanzaron a su oficina, montones a presionar por lo mismo, y dijo, vamos a sacar. Y sacamos la ley y salió, y hasta ahora está vigente esa ley, que es tremendamente participativa. Los discapacitados tienen que reforzar su organización y tener representantes. Ahora, echa la ley, echa la trampa, poco a poco se ha ido debilitando y parece que ya no es tan directo el poder que les dimos a los discapacitados, pero la ley está escrita, ¿no? Doctor, yo quiero agradecerle no solamente por el testimonio, sino por todo ese compromiso y por todas las reformas que ha contribuido a llevar adelante en bien del país. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, doctora. Gracias a usted por dejarme hablar, porque a mí me encanta este tema de tal manera que... Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañar.